Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López. Buenos días, El Salvador, ¿cómo están? Qué placer enorme saludarles. Hoy es día lunes 20 de marzo de 2023. Agradecemos a Dios Todopoderoso por darnos ese privilegio de poder levantarnos en las mañanas y estar acá, desde luego, con todo el equipo de Telenoticias 21. Desde luego, y este servidor y todo el equipo también que trabaja alrededor de nuestras labores, precisamente para llevarles a ustedes la información y el análisis pertinente de los temas. Así es que vamos en esta semana, como siempre, a apostarle a lo mejor. Recuerde colocar a Dios en el centro de sus actividades para que éstas puedan cumplirse a cabalidad. Así es que bienvenidos a esta mañana de día lunes. Vamos a hacer un análisis precisamente sobre lo que sucedió la semana pasada, especialmente en el tema bancario, especialmente en los Estados Unidos y Europa, que no ha dejado de crear cierta preocupación, sobre todo por el quiebre de 3 bancos importantes que a la larga representan, desde luego, una sintomatología de efecto per se en economías como la de Latinoamérica, y por qué no decirlo también, preguntarse qué pasaría con el caso de nuestro país. Este día, para hacer un análisis pertinente sobre las implicaciones que esto ha tenido y sobre todo la compra o recuperación o salvataje que en algún momento están recibiendo algunos de ellos, qué es lo que verdaderamente podemos esperar y en qué contexto se está generando toda esta situación. Ya la Reserva Federal de los Estados Unidos ha prestado $12,000 millones para estos bancos y así paliar parte de la crisis que se viene dando. En el caso muy específico también del Credit Suisse, que en su momento también ya recibió la compra pertinente y la inyección de capital por parte de otro banco, que ha venido también a calmar las aguas. Pero todavía hace falta que darle una lectura propicia a este tema. Y para hablar de esto nos acompañan acá en nuestros estudios 2 especialistas en el área económica. Quiero darle la más cordial bienvenida al doctor Carlos Acevedo, economista. Gracias, Carlito, por acompañarnos. Bienvenido. Mucho gusto, Neto. Un gusto estar acá, sobre todo acompañado del buen amigo Alfredo Milián. Y vamos a tratar de analizar este tema tan importante. Muchísimas gracias. Don Alfredo Milián, también, como siempre, agradecido con usted por prestarnos parte de su conocimiento y tiempo para venir a hablar de estos y otros. Muchas gracias, don Ernesto. Ya sabe que siempre lo estamos apoyando con una extraordinaria audiencia que usted tiene en su programa, y me da mucho honor y mucho gusto estar con el doctor Acevedo, porque es, en mi opinión, una de las personas que es más conocedora sobre el tema económico salvadoreño e internacional, por haber estado participando, por supuesto, en el Fondo Monetario Internacional, el cual pues tenemos que dar ese reconocimiento. Así es, en efecto. Muchísimas gracias. Les invito a que me acompañen. Nos interesa interactuar con ustedes, conocer sus puntos de vista con relación a los temas que vamos a desarrollar a lo largo de este programa, y por supuesto también esperamos que nos den sus aportes pertinentes. Toda acción lleva una reacción. Este tema de la quiebra de estos bancos, el Silicon Valley, el tema de Estados Unidos otro más, y en el caso de Suiza, de alguna manera trae consigo un impacto que podría considerarse, bueno, ¿y qué impacto, qué alcance va a tener esto? ¿Será que nosotros también nos vamos a ver afectados? Para esta semana, por cierto, el día mañana o miércoles estaría también Estados Unidos analizando el tema de las tasas de interés, que también representa otro efecto per se que puede tener en economías como esto. Me gustaría que entráramos en ese análisis, y particularmente de ustedes, en una conversación que sugiero sea lo más, lo menos técnica, para poder comprender bien este fenómeno que está pasando hoy en día en el mundo. Don Alfredo. Gracias, don Ernesto. Creo que para poner las cosas en contexto, y por una mera introducción, me voy a permitir simplemente determinar cuáles son algunos de los factores que nos han llevado a la situación en que estamos. La crisis financiera que aflige ahora el mundo entero es una catástrofe anunciada. La hemos visto venir por más de un año, desde que inició una inflación predatoria en Estados Unidos causado por muchos factores económicos y políticos de tipo exógeno y endógeno. Creo que el factor más influyente, sin duda, fue el rompimiento de la cadena de suministros a causa de los efectos de la pandemia COVID-19, que generó una contracción económica al paralizar la economía.
Recordemos que la población permaneció encerrada por muchos meses y las fábricas y los mercados cerraron. Al terminar el confinamiento, la demanda superó de largo la oferta ralentizada, disparando desordenadamente los precios. En Estados Unidos la inflación subió arriba del 9%. A ello debemos agregar el efecto que causó tanto en Estados Unidos como en la Unión Europea una política monetaria laxista, floja y expansiva que trataba de dar mayor liquidez a la banca, haciendo la inflación insostenible. A esto se agrega una Unión Europea enferma que ya viene herida por el fenómeno Brexit y la separación de Gran Bretaña del mercado común europeo y las consecuencias. Así también la crisis de deuda de Grecia, recordemos, ¿sí? Una deuda de 75 billones de dólares seguida por Portugal y otros países que debilitaron completamente la situación europea. En esta ocasión tenemos otro efecto, que es el efecto político. La guerra de Ucrania, que se volvió una confrontación militar OTAN-Rusia, agrava la crisis energética de gas y petróleo con la destrucción de los gasoductos y desencadena un caos político, volviéndose una tormenta perfecta para agravar la ya golpeada economía mundial. Solamente termino con esto. Pronto la crisis se extiende al Asia-Pacífico, con el caso de Taiwán-China, donde se forma otro escenario de confrontación militar en escalada, que ahora involucra a Estados Unidos, Japón, Corea del Norte, Corea del Sur y Australia en una alianza, no Corea del Norte, de AUKUS, que es básicamente abastecer de submarinos nucleares a estos países de parte de Estados Unidos y Gran Bretaña. Entonces, así como introducción. Así está el tema. A ver, Carlitos. ¿Cómo estás viendo tú? Bueno, yo creo que Alfredo nos ha hecho un excelente resumen de los principales ingredientes de lo que él llamaba esta tormenta perfecta, porque estos procesos no son una causa, o sea, son multicausales. Entonces, realmente creo que el origen de esto, siempre todos los procesos se pueden remontar uno hasta donde quiera, pero el origen más inmediato es primero la inflación, ¿verdad? La gran inflación que se desata por el problema de las cadenas de suministro. La respuesta típica de un banco central ante la situación de inflación, sube las tasas de interés. La Reserva Federal y todos los bancos centrales empiezan a subir tasas de interés más o menos en marzo del año pasado, ya hace un año. Y entonces la subida de tasas de interés a su vez tiene efecto. Ha sido un componente muy, muy importante en la quiebra de estos tres bancos, ¿verdad? El Silicon Valley, el Silvergate Valley, fue el primero, y el Signature. Y está el otro, el First Republic, que ha salido a ser rescatado por un consorcio de los grandes bancos, de la JP Morgan, Bank of America, Citigroup, Wells Fargo, Morgan Stanley y Goldman Sachs. Y en Nueva York, el Signature Bank. Y luego en Suiza, el Credit Suisse, que el fin de semana se ha acordado ya la compra por UBS con respaldo del Banco Nacional de Suiza. Y entonces, pero lo que estamos ahorita a la espera es, primero, qué va a decidir la Reserva Federal en su reunión de esta semana, si sube o cuánto sube o no sube la tasa de los fondos federales. El Banco Central Europeo subió 50 puntos básicos la semana pasada, porque está en ese dilema. Si sube, tiene que subir tasas para combatir la inflación. La inflación no termina de bajar. El último dato de febrero es 6% en Estados Unidos, 8,5% en Europa. Entonces la inflación todavía está alta. Hay que subir tasas, pero si sube tasas puede llevar a un colapso del sistema financiero. Entonces está en ese dilema de qué hago, y los mercados están a la expectativa. Hay mucho nerviosismo. Mucho nerviosismo y apostando qué es lo que va a decidir la Reserva Federal. Ayer salía dos comunicados salieron ayer en la tarde del domingo. Uno de la presidenta la secretaria del Tesoro, Janet Yellen, y luego y junto con el presidente de la Reserva Federal, un comunicado muy corto donde ellos básicamente dicen: estamos dispuestos a hacer lo que sea para garantizar la estabilidad. Y en la misma tarde, ayer más o menos con la misma hora, salió otro comunicado de los 5 grandes bancos, la Reserva, el Banco Central Europeo, el Banco de Japón, el Banco de Inglaterra, el Banco de Canadá
y el Banco de Suiza hablando de una línea de swaps para proveer liquidez en dólares para garantizar que no haya problemas en los mercados internacionales. O sea que el hecho de que estén trabajando en pleno domingo te indica lo preocupados que están. Bueno, lo cierto es que la pregunta por la cual subyace lo que está pasando allá es la siguiente, ¿no? ¿Qué puede pasar en economías como la nuestra? ¿Se salva Latinoamérica de toda esta situación? ¿Cómo estamos nosotros ubicados en Latinoamérica? Bueno, yo creo que vamos a dar un salto, porque yo iba a entrar en otra parte. Bueno, el impacto de esta crisis en El Salvador, sin duda, el encarecimiento del dinero. Una alza en las tasas de interés, en los préstamos internacionales más caros. Por otra parte, la emisión de deuda en forma de bonos tienen que pagar un interés más alto. Los CETES de El Salvador ya fueron incrementados de 7.5 a 8% en rentabilidad. Cualquier emisión de esa naturaleza del 2023 seguirá esta tendencia. Es evidente que la canasta básica será afectada con mayores precios, lo que hará necesario que el Estado vuelva a retomar su política de subsidio alimentario y refuerce las 11 medidas de emergencia incrementadas para frenar la inflación. Muy posiblemente nos va a llegar, dependiendo de la gravedad de la situación, a contraer más deuda. Pero mi posición es, si la deuda del Salvador del 22 al 23, del 21 al 22 bajó 5.5%, comparado con el resto del mundo, ¿para qué es una deuda? Una deuda es para pagar sus necesidades básicas en cualquier momento, de manera que si entramos en más deuda con tal de contraer, de llevar a una situación salvadoreña a una mayor estabilidad en el costo de la vida, para mí, endeudémonos, la pagaremos en su momento, pero lo que nosotros no podemos darnos el lujo es de que la población salvadoreña sufra una quiebra. Y la otra cosa, ante la situación de los bancos, yo no veo la necesidad en este caso de ninguno de los bancos comerciales que nosotros tenemos que va a entrar a la quiebra. Lo que sí va a suceder es la gran pregunta: ¿cuáles van a ser las tasas de interés de los préstamos de la banca comercial, considerando las perspectivas mundiales? No lo sé. Yo espero que en una economía dolarizada, por supuesto, el tema no vaya a ser de castigo precisamente a unas tasas de interés más altas que encarezcan los precios, que encarezcan los préstamos que nosotros necesitamos en este momento, especialmente para el fortalecimiento de la economía interna. El Salvador vive de la economía interna, de la pequeña empresa, que es la que más genera empleo. Y luego la inversión pública, que desde luego es lo que está sosteniendo. Casalco está diciendo que van a crecer en un 13% y ojalá que más, porque precisamente esa es la manera de que cómo nosotros nos podemos defender como menor país, como país en vías de desarrollo, de una situación creciente que es una crisis mundial. Pero no nos adelantemos, porque no sabemos exactamente cuál es el curso que va a tener en el resto del mundo. Ok, y sobre todo la reunión del día de mañana o miércoles que tendrá Estados Unidos con relación a ese tema, ¿no? Bueno, recordemos que el sistema financiero global hay una gran cantidad de vasos comunicantes, o sea, todo está conectado. Y nosotros estamos dolarizados, o sea que además el dólar es un jugador, digamos, central en este escenario, y nosotros estamos dolarizados. Desde luego nos pega. Lo más probable es un efecto de tasa de interés. Desde luego vamos a acceder a crédito, bueno, en condiciones más difíciles y más caras. Ya uno de los efectos de la quiebra de Silicon Valley ha sido que el crédito para los emprendedores, ¿verdad? Porque su cartera estaba concentrada en las llamadas startups, o sea, estas empresas que funcionan mucho con capital de riesgo, a las que los bancos convencionales no les quieren prestar justamente porque tienen más riesgo. Este banco les prestaba esos. Entonces, con la quiebra de él ya se ha desatado como mayor nerviosismo y mayor reticencia de los bancos a prestarle a emprendedores, y eso es también un efecto de contagio. Entonces vamos a sufrir tasas de interés más altas, y
en la medida en que el aumento de las tasas de interés afecte y ralentice más la economía de Estados Unidos, vamos a sufrir también vía remesas y vía exportaciones. O sea que tenemos varios canales de transmisión a través de las cuales nos va a estar pegando este problema. Ayer me puse a escudriñar un poco también el planteamiento que hacen algunos economistas con relación a esta crisis. Y hablaban que también otro de los actores que podría haberse movido para bien, en todo caso podría ser el Bitcoin. Estados Unidos está preparándose incluso para lanzar la moneda ya, el dólar digital. Que todo esto encaja a una serie de acciones, como bien lo decía Carlos, en el sentido de que uno mueve lo demás. No es que por sí una viene, digamos, siendo de forma aislada, ¿cierto? Uno de los grandes ganadores de esto de momento efectivamente ha sido el Bitcoin y las criptomonedas. Ha subido últimamente. Hoy está en 28.300 más o menos. Y hace un mes más o menos había llegado casi como a 15.000. O sea que prácticamente se habría casi duplicado. Porque esto corresponde o es consistente con la narrativa de los bitcoiners de que el sistema financiero basado en el fiat money es inestable, de que los bancos centrales imprimen más dinero de lo que deberían y entonces eso genera inflación, y que frente a esa inestabilidad del fiat money, las criptomonedas son un refugio seguro. Entonces esta crisis es la confirmación de lo que ellos dicen, y ha despertado, digamos, mucha demanda de criptomonedas y de Bitcoin, y los precios han subido. De hecho, ya está ahí, 28.267. Sí, tengo un amigo que compró Bitcoin por curiosidad hace como un mes y medio, y tiene una ganancia ahí tremenda con estos precios. Le digo, te suerte. Y en el caso de El Salvador, que tiene colocado, ¿cuántos millones son? Un poco más de 100 millones del Estado, pero esa no es pérdida. Sí, yo creo que nosotros tenemos que esperar. La realidad es esta. El oro ya subió precisamente casi a 1.900 la onza Troy. ¿Por qué? Porque realmente oro siempre ha sido refugio. En este momento tenemos una crisis mundial y hay mucha expectativa sobre qué es lo que la gente cree que va a suceder. Con la quiebra de los bancos se nos viene la pesadilla del 2008. En donde comenzó y terminó la burbuja de los bienes raíces en septiembre del 2008, con una reventazón que estuvimos a punto de repetir 1929. Entonces, ante eso, los activos digitales son ideales, porque representan también refugio. Fíjese que en esta crisis, precisamente después de la quiebra de los bancos, como dice el doctor Acevedo, subió prácticamente arriba del 30%. Entonces, ¿qué es lo que uno hace en esas condiciones? Hay mucha gente que todavía dice, bueno, que se perdió cuando se compró, que estaba en 56 y se compró. Qué gran pérdida, y qué gran pérdida de El Salvador, que introdujo este dinero en un momento menos preciso. No. ¿Qué es lo que sucede en el mercado? Si usted compró a $50 el barril de petróleo y el barril de petróleo bajó a 10, técnicamente usted tuvo un descenso de su inversión, usted no perdió. Lo que usted tiene que hacer es esperar precisamente y comprar en el 10 para superar lo que potencialmente se había reducido su posición de 50. De manera que cuando siga y llegue el 10 al 20, al 30, al 40 y al 50, usted ya recuperó todo lo invertido y tiene una ganancia de hecho. Pero para eso es necesario conocer un poco cómo se maneja el mercado de valores y cómo funciona el mercado. Todavía en El Salvador, lamentablemente, el mercado de valores es muy incipiente. Necesitamos darle una mayor posición, y luego que se puedan practicar aquí las compras de mercado como se practica en cualquier parte del mundo, en el Merval, en la Bolsa de Valores de Nueva York y lo demás, y eso no lo tenemos todavía. Creo que el Bitcoin, en este caso, que el salvadoreño todavía resiste a creer, especialmente de que eso es una inversión real y que es positiva,
Entonces estamos en una situación que eventualmente los salvadoreños nos vamos a dar cuenta qué es lo que eso representa y cómo puede ser refugio para ese 80% de los salvadoreños que no están bancarizados. Cuando estén bancarizados realmente, eso va a ayudar también a la posición de los activos digitales. Ahora, hay un elemento acá que no lo hemos abordado, el tema de las remesas. Ya usted decía de que el crédito puede, obviamente, Dios no quiera, ¿verdad? Porque aquí la verdad que somos una economía que el empresario depende mucho de créditos para desarrollar sus actividades productivas. Muchas familias están buscando crédito para poder comprar su casa, su vehículo para trabajar, etcétera, etcétera. Pero también está el otro factor de las remesas como tal, porque el impacto, especialmente en Estados Unidos, de acuerdo a los expertos, es que recae mucho en el tema de empleo y otros aspectos que tienen que ver con la economía más doméstica, ¿no? Incluso para partir de la inflación, que bien lo decía don Alfredo. Sí, no, definitivamente ese es un horizonte, digamos, preocupante en la medida en que sigan subiendo las tasas de interés y la economía de Estados Unidos se ralentice y a nosotros también nos toque acceder a financiamiento más caro. Pero para ponerte una comparación, la última vez que Estados Unidos tuvo tasas de inflación similares a las del año pasado fue en el 80. La inflación llegó ha sido un récord histórico en Estados Unidos, 15% de inflación. Y el entonces presidente de la Reserva Federal, Paul Volcker, tuvo que subir la tasa de interés a 16%. Esa tasa que se está discutiendo esta semana si se va a subir o no, ahorita está en 4.75. Volcker la llevó a 16% para poder bajar la inflación de Estados Unidos a 2%. Entonces, si eso nos sirve de parangón, nos da una idea de cuánto faltaría subir la tasa de interés para poder bajar la inflación a la meta del 2%. O sea que estábamos todavía lejos de la tasa de interés que necesitaríamos para bajar la inflación al 2%, si la meta de inflación sigue siendo esa. Pero, por otro, Volcker metió a Estados Unidos en una recesión, pero se le considera el artífice de la recuperación de Estados Unidos, porque para sacar a la economía del problema de la estanflación que estaba, lo metió en una recesión todavía mayor y Estados Unidos salió muy bien. Y ahora Paul Volcker es un ícono de la política monetaria de Estados Unidos, que el gran artífice de haber sacado a Estados Unidos de la recesión, de la inflación, perdón. Entonces, si eso es referencia, lo que nos quiere decir es que faltan todavía varios aumentos de la tasa de interés. Lo que no le ocurrió a Paul Volcker es que el sistema financiero empezó a temblar como está ahora, que es el gran dilema que tiene la Bueno, Reserva aquí Federal. Giovanni Campos nos escribe y dice: las noticias, Ernesto, anuncian las fuertes caídas de los mercados este día. La inyección de capital al banco Credit Suisse, en vez de ser alivio, ha provocado mayor desconfianza para los inversionistas. ¿Es un efecto per se que hay en vez de generar estabilidad y desconfianza en los inversionistas? Yo creo que son dos cosas diferentes. Okay. Suiza está en un problema, definitivamente, y la Unión Europea, como yo lo mencioné, también ha entrado en una situación, bueno, prácticamente la señora Lagarde del Banco Central Europeo no pudo moverse esta semana. Y están obligados a seguir la tendencia de la Reserva Federal, porque no se puede quedar con las tasas bajas en este momento sin tomar una decisión para contener inflación. Entonces, Suiza, la banca suiza, que está en crisis en este momento, es una banca que ha sido muy cuestionada, y muy cuestionada seriamente por la manera como condujo aquellos depósitos suizos de una cantidad de gente que realmente eran mayormente grandes millonarios del exterior y que utilizaban la banca suiza como refugio para no pagar impuestos. Y eso, por supuesto, le causó a Suiza una situación difícil. Y luego, claro, cuando Credit Suisse está en una situación en que va completamente de bajada, el Banco Nacional de Suiza inmediatamente le ofrece a UBS, que es el banco más grande suizo, $9.000 millones con una garantía para que compre
Credit Suisse y que calme la inestabilidad que hay, porque Suiza está perdiendo muchas cuentas exteriores, especialmente asiáticas, y entonces están muy preocupados de la situación suiza per se. Eso no tiene mucho que ver con la crisis de los bancos en los Estados Unidos, pero sí se mete dentro del contexto general. Ahora, ¿qué es lo que va a suceder con la Unión Europea? En este caso, si va a seguir la tendencia, dependiendo lo que pase esta semana, con si la Reserva Federal va a tomar el 25 o va a tomar el 50. De hecho, hay unos, en este caso, analistas en pro de las políticas de contención y financistas de prestigio como Carl Icahn sostienen que se debe de mantener el alza en las tasas a estabilizar la inflación y que sobre el caso de los bancos que quiebran, Estados Unidos tiene suficientes mecanismos de contención y fondos de stopover, que es para financiar precisamente las situaciones de liquidez, y Estados Unidos tiene la capacidad para poder compensar cualquier crisis que se le da en la banca de los Estados Unidos. De manera que la posición es todo hasta lograr la reducción de la inflación al 2%, y la crisis de los bancos va a ser enfrentada con todos los mecanismos que Estados Unidos tiene a su disposición, que por cierto, estos mecanismos, ¿sabe cuándo se dieron? En el 2008. Cuando nosotros llegamos, ahí se cometió otro gran error, que es cuando los precios comenzaron a bajar, la Reserva Federal bajó la tasa de interés de 6.5 a 1. ¿Qué fue lo que eso generó? Inmediatamente una expansión grande de liquidez y la gente comenzó a comprar casas. Los bancos comenzaron a competir entre ellos con unas políticas prácticamente de me lo llevo, y entonces eso inmediatamente generó una alza muy grande en la burbuja. Pero la burbuja llegó a un punto final, que cuanto las tasas de interés, porque la gente compró, hasta los que no eran calificados compraran sus viviendas. Cuando la tasa subió, entonces ya no pudieron pagar las hipotecas. ¿Y qué fue lo que hicieron? Entregar las hipotecas a los bancos, y los bancos inmediatamente tenían trillones de dólares en hipotecas devaluadas. Entonces, ¿qué hizo el que compró? Yo ya no voy a seguir pagando. Entonces los bancos no sabían qué hacer y tuvieron que reventar y quebrar. La última quiebra fue Lehman Brothers. Sí. Y cuando llegó Lehman Brothers en septiembre del 2008, ya la burbuja había reventado y ya no. Bueno, si Freddie Mac, que era una de las grandes financistas de viviendas, la tuvo que intervenir el Estado, y comenzó una serie de subsidios y de mecanismos que Estados Unidos estableció en ese momento. Esos mecanismos están en función en este momento, de manera que Estados Unidos y la Reserva Federal tiene donde echarle mano para solventar el problema de la banca que quiebra. El mismo presidente John Biden lo ha dicho, ¿verdad? Voy a pedir al Congreso y a los reguladores bancarios que refuercen las reglas para los bancos, de modo que sea más improbable que se repita este tipo de quiebra bancaria de la que está hablando. ¿Es esto el camino a un nuevo orden económico mundial? ¿El nuevo orden económico mundial, como se habla? Carlitos, voy a hacer una pausa y regresamos con estos dos enfoques que sin duda alguna representan la corona del análisis, y sobre todo de lo que ya nos adelantaba usted. ¿Qué debemos de hacer o qué se debe de hacer en el país para evitar que todo esta, digamos que este estornudo allá afuera nos vaya a dar a nosotros la neumonía, ¿no?, en la economía, ¿sí? Voy a dar la pausa, 7 en punto. Gracias por estar con nosotros. Diálogo con Ernesto López. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros. Bien lo decía el presidente de los Estados Unidos, pedir la intervención del Congreso y a los reguladores bancarios que refuercen, decía él, las reglas para los bancos, a modo de que sea improbable que se repita el tipo de quiebra bancaria.
Usted hablaba y se adelantó en su momento a hablar de que en el país deberían de tomarse ya o ampliarse nuevamente el tema de las medidas compensatorias para evitar, digamos, como amortizar un poquito el efecto per se que esto pueda tener. Carlos decía, creo que también hay que examinar el tema de los subsidios, que es otro factor importante también que no debe de invisibilizarse a la hora de tomar acciones como las que pertinentemente en su momento hacía el presidente de los Estados Unidos, ¿no? En ese contexto. Sí, no, desde luego, en la medida en que esta situación nos impacta y mientras se mantengan esas tasas de inflación, impacta sobre todo a los hogares de menores ingresos, ¿verdad? Ya con la inflación del año pasado, seguramente cuando tengamos los datos de la encuesta de hogares de propósitos múltiplos, ahí veremos que fácilmente unos 200,000 salvadoreños cayeron dentro de la pobreza según estimaciones preliminares de CEPAL. Si la inflación se mantiene este año en torno al 4%, ¿verdad?, que no es tan alta como el 7-8 que tuvimos el año pasado, eso sigue deteriorando la capacidad adquisitiva de la gente y desde luego sus condiciones de vida, su acceso a alimentación, etcétera. Entonces, desde luego va a tener que intervenir el gobierno con algún tipo de política de subsidio, pero aquí de nuevo hay que subrayar que tiene que ser focalizados, o sea, realmente, con la ayuda que se dio el año pasado, que en algún momento el ministro de Hacienda dijo que eran como 55 millones de dólares mensuales, y eso se tuvo por 6-7 meses, el fisco quedó bastante golpeado. Entonces, el espacio fiscal no es precisamente el más holgado en El Salvador para entrarle a un tema de estos, pero va a tener que hacerlo. Entonces, de ahí la necesidad de focalizar cualquier ayuda que se pretenda. Ok, sin embargo, dio unas declaraciones el ministro, yo espero tenerlo esta semana también para ampliar este tema, pero esta semana también él decía en una intervención en otro medio de comunicación, es imposible que no tengamos una repercusión debido a esta crisis de los 3 bancos, Silvergate, el Silicon Valley, el Signature, y en el caso del suizo, ¿no? Y decía, por esta crisis bancaria. Algunos ya hablan de una crisis mundial, que es lo que en su momento pues ustedes lo ven como un factor de distorsión, pero que hay acciones ya con la compra que se hizo este fin de semana que no dejan de darle un poquito de estabilidad a esto, ¿cierto? ¿Ah? No, en efecto, sí, pero yo creo es esto. ¿Qué? Es decir, vamos a ver lo que pasa. Lo que yo digo que las 11 medidas tienen que ser reforzadas en caso de una crisis profunda. Okay. No estoy diciendo que estamos y que El Salvador necesariamente va a entrar hoy en una crisis profunda por la quiebra de los bancos de Estados Unidos. Sí, de manera que hay muchos analistas que le están diciendo de que la Reserva Federal debe de continuar con todo, porque el problema principal es la inflación, no es la quiebra de los bancos. La quiebra de los bancos es una consecuencia de empujar la situación para volverlo ilíquido. El problema grande es este. Si ya estamos en 4.75 y hay algunos que están hablando de la perspectiva de que esa tasa de interés puedan subir arriba del 5%, lo que lo coloca en una burbuja peligrosa. ¿Cuál es la burbuja peligrosa? Que las tasas de interés que yo pude haber conseguido hace un año, que eran 2% para una hipoteca de 30 años para comprar mi vivienda, ahora para comprar esa vivienda las tasas de interés van a ser arriba del 6 y 7%. ¿Qué es lo que va a pasar? Que posiblemente si yo tengo nuevamente la ocasión para considerar mi casa, mejor no la compro, porque ya es demasiado caro el dinero. Y esa situación de dinero caro es lo que vamos a vivir. El dinero barato en el mundo ya terminó. No se vuelve a repetir, por lo menos en el presente. El dinero ahora se vuelve caro. Okay. ¿El dólar va a encarecer entonces? No. El costo de la vida, eso es lo que va a subir. Entonces, ese es el tema. ¿Cómo lo manejamos? ¿Es mejor tener el dinero invertido o tenerlo... Pregunta a un televidente. Bueno, yo le digo una cosa. Es mejor... El Salvador tiene una condición... Banco, dice. Una condición muy particular. Acuérdese que el salvadoreño no tiene medios, sino que el colchón. Sí. La gente que tiene ahorros
que no está bancarizada. ¿Cuánto me pagan por un certificado en un banco de ahorro? Me pagan 2,5%. Y si yo tengo una inflación del 6%, yo estoy perdiendo dinero. ¿A dónde debo de meter el dinero? Si yo tengo dinero en un bien raíz. Porque el bien raíz es prácticamente oro en El Salvadoreño. Pero el Bitcoin también. Sí. Si el Bitcoin me ofrece una perspectiva y es muy fácil invertir en eso para compensar la pérdida. Ahora, los bonos salvadoreños son buenos, es otra manera de invertir, porque si ahora yo compro un CETE y me va a pagar en un corto plazo 8%, y si la inflación es 6%, por lo menos mi dinero no pierde, se queda protegido, porque de lo contrario, el dinero que yo puedo tener se me va devaluando. Usted dijo algo que me parece que es interesante, que a raíz de esta conversación con la que hemos abierto la semana, ¿verdad?, con este programa, sea precisamente un factor instructivo, ¿verdad?, más que para poder meter ese miedo de lo que puede venir a raíz de toda esta situación. De hecho, como uno de los propósitos y objetivos que nos planteamos con nuestro equipo de producción, era examinar lo que está pasando en el mundo con relación a esta quiebra de esos bancos que de alguna manera han creado esa incertidumbre, pero también es importante, digamos, que ponerle atención qué es lo que está pasando afuera por cualquier cosa. Pero insisto, y qué bueno que se recalca, no es el propósito de meter miedo, no esperemos que esto no vaya a tener repercusiones mayores, más que de lo poder a nosotros prepararnos para enfrentar, porque hemos sido resilientes ante todo tipo de situaciones, Carlos. Sí, yo creo que el sistema financiero El Salvador, si ves todos los indicadores, está bastante bien, ¿verdad? La cartera de activos de intermediación de todo el sistema anda como en los un poco por arriba de los 20,000 millones de dólares. Para darte una idea, la cartera de activos de de Silicon Valley, que era el sexto banco más grande de Estados Unidos, ahora que quebró andaba como en 220,000 millones de dólares. O sea que el banco número 16 de Estados Unidos tenía tantos activos como, 10 veces o más de 10 veces los activos de todo el sistema financiero de El Salvador. Para darte una idea de las proporciones de tamaño. O sea, somos un sistema financiero, chiquititín en relación al sistema financiero total. El banco más grande del mundo, los 5 bancos más grandes del mundo, 4 son chinos. El quinto es JP Morgan. Pero el más grande del mundo es uno que se llama Industrial and Commercial Bank, Banco Industrial y Comercial de China. Ese tiene activos por 5,400 miles de millones de dólares. O sea, los activos de ese banco son como 180 veces el PIB de El Salvador. O sea, estamos hablando de monstruos enormes. Ahora, pero yo digo, el sistema financiero El Salvador, que pequeño, está bien. Ahora, si llegara a quebrar, ciertamente nuestros mecanismos de seguro de depósitos, por ejemplo, el IGD, el Instituto de Garantía de Depósitos, te cubre hasta $10,800 más o menos por cuenta individual. Si vos tenés 20,000, te cubre hasta los 10,800. Ya el resto puedes perderlo, a no ser que en la liquidación del banco se saquen recursos para parte. Pero el compromiso es hasta 10,800. En Estados Unidos ese límite era $250,000. O sea, si un banco quebraba, estos que quebraron, el compromiso de la FDCI, la Corporación Federal del Seguro de Depósitos, era 250,000. Pero como había depositantes muy grandes, entonces, y para dar mayor seguridad al sistema, Biden salió diciendo: se va a cubrir lo que usted tenga. Si usted tenía, porque había un depositante, por ejemplo, en el banco del señor, que tenía individualmente 3,300 millones en efectivo depositados en ese banco. Entonces hay depositantes enormes, se les va a cubrir, aunque el seguro de depósito decía hasta 250,000, se le cubre hasta lo que sea. Ahora, eso lo puede hacer Estados Unidos porque tiene la maquinita para imprimir dinero, pero aquí, si el seguro de depósitos no da para más, el Banco Central no tiene ninguna manera de cubrir más que eso. Ahora, insisto, yo espero y creo que no se va a llegar a eso. A esa situación, ¿no? Sí, yo, siguiendo en lo que ha dicho mi compañero, acordémonos de que
¿Cuáles son los instrumentos que tiene la Reserva Federal para hacerle frente a la situación de cualquier descalabro interno de la economía? Tiene de muchas instituciones y muchos mecanismos como el Securities and Exchange Commission, SEC, la ley Dodd-Frank que protege al consumidor, el Departamento de Tesoro, varias comisiones del Congreso, el Congressional Research Service. Todos estos tienen capacidad de estudios para sacar los índices de producción industrial, niveles de consumo, nivel de desempleo y demanda de empleo. Y en el tema financiero se cuenta con el FDIC, que es el Federal Insurance Deposit Corporation, que lo mencionó don Carlos, que es un instrumento estratégico para la estabilidad financiera de los ahorrantes. Se trata de un seguro de depósitos mediante el cual se da y cubre a 250,000. Pocos países pueden contar con este tipo de cobertura. Asimismo, la Reserva Federal recientemente activó su política backstop con fondos de inversión que ya desembolsaron 165 billones de dólares para solventar el rescate de los bancos. Repito, el backstop que ya estableció la Reserva Federal tiene 165 billones para rescate de bancos en riesgo de quiebra. De manera que hay suficientes mecanismos para hacerle frente a esa situación. ¿Podrían en todo caso ser superables las dificultades que se presenten si tomamos acciones como las que, insisto, ya para ir cerrando un poco el ciclo de la conversación, porque el tiempo ya se... ¿Los salvadoreños? Sí. No, por eso. Los salvadoreños tenemos que estar muy atentos a ver para dónde nos conduce el estornudo del mundo en nuestra economía propia y cómo salvamos precisamente el nivel de recurso del salvadoreño per se. La canasta básica, estamos hablando que lo que necesita son $700, pero el nivel, tenemos un ingreso suficiente para cubrir $700. Lo máximo que se logró en aquel momento fue el 20% de aumento del salario mínimo. Pero ese salario mínimo no nos lleva más que para el 55% de los $700 que necesita el salvadoreño para sostener la canasta básica. ¿Qué pasa si la canasta básica sube a 800? Solo por decirle una cosa. ¿Cómo la compensamos? No hay otro recurso más que los recursos del Estado y nuestra capacidad propia. También las remesas, desde luego que las remesas van a seguir siendo fundamentales porque son los que nos alimentan mucho, pero de una manera impropia. Si la remesa aquí solo entra para salir nuevamente, si realmente no tenemos cuentas de ahorro e inversión en donde la remesa se pudiera con algún estímulo establecer en El Salvador y que nuestros hermanos lejanos tengan la posibilidad de hacer esas inversiones en fondos de ahorro e inversión que fueran productivas. Y aumentando y protegiendo. ¿Qué es lo que pasa con la remesa? La remesa entró, en los centros comerciales se llevaron el dinero y el día siguiente ese dólar que entró en forma de remesas vuelve a salir. Y eso fueron las malas políticas, debo decir. Sí. Tengo acá de gobiernos anteriores que precisamente descuidaron esa parte. Tengo acá un artículo que, por cierto, la semana pasada escribió y publicó en el periódico, en uno de los periódicos matutinos del país, don Manuel Enrique Hines, y que hablaba de que el impacto de la crisis financiera es una situación de la cual él ha venido hablando de manera muy constante. Y él decía, creo que el gobierno debería de prepararse para enfrentarla aumentando y protegiendo la liquidez del país. ¿Sí? Que es el punto de sostén que en su momento podríamos considerar que es la acción primaria a tomar en este momento de desbalance que hay en el mundo. ¿Carlos? Sí, desde luego, pero aquí el problema que se le plantea al Salvador es otra vez un trade-off, un dilema. El Salvador en este momento tiene cerrado el acceso a mercados internacionales por el riesgo país que tiene, que ahorita anda como en 15%. Había bajado a menos de 14%, pero con esta crisis el riesgo país de todo el mundo ha subido y El Salvador ha subido un poquito más. Entonces no puede colocar en los mercados internacionales
no hay acuerdo con el Fondo Monetario, entonces Banco Mundial y BID no le van a prestar también para apoyo presupuestario. Ha estado recurriendo a crédito del BCE y de la CAF, pero son bancos más pequeños, los cupos ya están casi topados. Entonces, la fuente de recursos para darle el rollover a la deuda y conseguir nueva deuda es el mercado interno. Y ahí es donde han tenido que ir reduciendo las reservas de liquidez. Con lo cual caen también las reservas internacionales netas. Entonces, ciertamente, en este contexto, sería muy prudente que El Salvador tuviera reservas más altas. Pero el problema es que si las sube, entonces se desfinancia por el lado fiscal. Entonces, ¿qué cosa es peor? O sea, es el dilema que tiene que resolver, porque si hace una cosa, se le desconfigura la otra. Y si arregla por acá, entonces tiene problema por el otro lado. Y no es fácil. Bueno, yo creo que es importante, a manera de resumen, sostener que debemos de estar atentos, preparados, para poder de alguna manera movernos en este nuevo movimiento sísmico que ha tenido el mundo financiero. Sí, yo creo que el ministro de Hacienda fue muy cauteloso cuando él hizo sus declaraciones de que sí vamos a ser afectados. Pero todavía no sabemos la magnitud. Ese es el tema, porque yo estoy casi seguro de que hay suficiente capacidad en Estados Unidos y su influencia, en este caso en la Unión Europea, para contener inflación mundial. Con los swaps también, la banca internacional tiene acceso a fondos. Y luego la Unión de Bancos de Wall Street, que también han activado en conjunto una serie de capacidad para poder llevar liquidez a todos los otros bancos que entran en dificultad y con la perspectiva de una posible quiebra. De manera que ese tipo de contención, en lo personal, yo siento que Estados Unidos va a ser exitoso en contener. De manera que el impacto que nosotros vamos a tener siempre, nuevamente, es el dinero caro, pero posiblemente no lleguemos a una situación de crisis profunda en El Salvador, de manera que el salvadoreño en ese caso tiene que seguir bregando con esta situación y más que todo la fortaleza de la economía interna y luego, por supuesto, remesas y exportaciones es con lo que vamos a vivir. Y precios de consumo básico, ¿no? de alimentos, que creo que es un punto de honor también que no puede invisibilizarse un análisis como este, que por cierto, en unos minutos converso con el responsable de la Defensoría del Consumidor para hablar precisamente sobre este tema relacionado con las 11 medidas que se aprobaron en la Asamblea Legislativa y que usted acotó en su análisis muy bien desde el punto de vista de que habría que tenerlas a la mano, ver de cómo se pueden ampliar y poderlas implementar para evitar amortizar un poco los efectos que podrían venir con esta tormenta que se ve allá afuera. Como siempre, agradecido de tenerlos a ustedes acá en este análisis probo del tema económico. Quiero agradecerles particularmente que hayan aceptado la invitación venir a este día lunes y abrir nuestro telón de análisis con este tema tan importante. Gracias, don. Muchas gracias, don Ernesto. Muchas gracias. Gracias. Gracias también a ti, Carlos. Y vamos a ver qué resulta de la visita que ha iniciado hoy Xi Jinping al presidente Putin. Ah, sí, que por cierto también se le ha girado una orden de captura. El presidente Trump también, al expresidente Trump también se le ha girado orden de captura. Él hablaba que estuvieran atentos a esa situación y a protestar precisamente por... En la crisis Asia-Pacífico también, un presidente de Taiwán va de visita a China por primera vez. Sí. De manera que eso le está diciendo que a nivel diplomático hay precisamente pláticas para que la crisis... Bueno, si Corea del Norte acaba de decir que tiene un ejército de 800,000 personas para combatir a los Estados Unidos, estamos acercándonos a una tercera guerra mundial. Sí, y lo tenemos que contener. Sí. También hay movimientos diplomáticos de esa naturaleza. Vamos a ver qué es lo que pasa realmente. Les agradezco nuevamente, gracias por estar con nosotros. Nos vamos a la pausa, 7:23, minutos 7:23. Ricardo Salazar, presidente de la Defensoría del Consumidor, con nosotros para hablarnos precisamente un año de cómo hemos logrado contener, pese a los, precios
o a la inflación misma que el país ha continuado cediendo precisamente a raíz del alto precio que tienen algunos productos de la canasta. Vamos a conocer de cerca el trabajo que se está haciendo. Pausa y regresamos con más. Diálogo con Ernesto López. Bien, gracias nuevamente por estar con nosotros a esta hora de la mañana y concatenando el análisis probo que teníamos de nuestros economistas con relación a lo que está pasando allá afuera, ¿no? Y sobre todo las repercusiones en economías como la nuestra. Vamos a darle seguimiento desde el punto de vista también de las acciones y los logros que se han hecho en los primeros meses de la Defensoría del Consumidor, que tiene que ver mucho precisamente con lidiar con este tema de las inflaciones o de la inflación que hemos estado teniendo precisamente reflejadas en algunos productos o precios de los productos de básicos para la familia, y que quieras o no también se da en el contexto del primer año del establecimiento de las medidas compensatorias que han logrado ser paliativas a la situación como tal. Así es que quiero darle la más cordial bienvenida a Ricardo Salazar, presidente de la Defensoría del Consumidor. Bienvenido, Ricardo. Gracias. Buenos días, un saludo pues a todos los amigos de televidentes, a ti también, Ernesto. Estamos pues muy contentos de iniciar una nueva semana, ¿verdad? Como nada, ya estamos en la última semana pues ya en la cual pues estamos luego del Día Mundial Internacional de los Consumidores. Estamos también con una serie de actividades justamente claro. Este día junto con el Banco Central y otras instituciones de gobierno que conformamos toda una labor importante en materia de educación financiera. Vamos a dar pues inicio al Global pues Week, en el cual pues está un importante esfuerzo de parte de nuestro gobierno de cara pues precisamente a que esta semana también se puedan dar a conocer una serie de acciones encaminadas pues precisamente a la educación financiera. Qué bueno, y sobre todo también porque esa es la parte medular que puede ser complemento de acciones para poder de alguna manera amortizar los problemas que se dan. De hecho, estábamos hablando con antecesores en esta mesa sobre lo que está pasando allá afuera con relación al mercado financiero, al mercado bancario, que sin duda alguna esto trae repercusiones a economías como la nuestra. Tengo la impresión, y antes de entrar en detalle acerca de hablar sobre las acciones y los logros en este informe desde la Defensoría del Consumidor, que le toca lidiar precisamente con el tema de la inflación, me imagino que tú has examinado lo que está pasando afuera, ¿no? O tienes un diagnóstico sobre ello, ¿no? Bueno, siempre estamos muy pendientes de los efectos o los impactos que se pueden generar de estas crisis. La última crisis financiera mundial la tuvimos en el año 2008, 2008 sí. generada por situaciones bastante particulares, en las cuales pues obviamente cada crisis se presenta a partir de situaciones muy particulares y que obviamente pueden tener un impacto a nivel pues global. Recientemente pues todas estas situaciones generan en los mercados financieros una serie de riesgos y de especulaciones, ¿verdad? Lo cual sin duda alguna puede impactar en el costo del dinero y particularmente en las previsiones económicas en cuanto a la actividad que pueda tener a nivel mundial. Pues ya esto tuvo un efecto directo en las últimas 2 semanas. Hemos visto, por ejemplo, en los precios de los combustibles, ¿verdad? Que ha habido a nivel internacional una disminución. Obviamente en nuestro país también esto se ha comenzado pues a reflejar y obviamente vamos a estar muy pendientes de los impactos que esto pueda tener en temas vinculados a tasas de interés, a los mismos precios de lo que es el dinero, pues que obviamente pues permite mantener el financiamiento de la actividad, el dinamismo de la actividad económica, entre otros temas en los cuales sin duda alguna tiene también una implicación directa en la disponibilidad de diferentes productos, ¿verdad? Así que es una situación que obviamente nos lleva nuevamente a mantener nuestra mirada sobre los impactos y sobre todo sobre las medidas que se pueden ir implementando a nivel interno de cara a poder amortiguar los impactos de esta situación que como todos pues sabrán tiene pues menos de 2 semanas y que obviamente pues estaremos muy atentos a poderlo analizar y sobre todo a ver qué acciones se pueden implementar a nivel interno. Ok, es importante eso último, ¿qué acciones se pueden tomar a nivel interno o ampliar? Porque correcto, ya bien se sitúan las 11 medidas que se crearon en su momento, claro, algunas vigentes, otras que todavía están desde luego conteniéndose
en el portafolio de acciones a desarrollar, ¿no? Así es, Ernesto. Un año, ¿no? Correcto, hace un año se aprobaron, ¿no? Pues prácticamente llevamos ya un año de una intensa actividad. En el caso de la Defensoría del Consumidor hemos estado pues muy activos en la labor de la verificación, ¿verdad? Una verificación que ha estado siempre presente y que obviamente nos ha permitido como institución el ir buscando las acciones que permitan tener en aquellos mercados en los cuales son más sensibles para nuestra población. Debo mencionar que la contribución de la Defensoría, pues todo este esfuerzo ha sido importante. Estamos hablando de más de 8.300 verificaciones en el tema de gasolineras. Aquí verificamos este régimen temporal que hubo con la regulación de los precios de los combustibles, la suspensión que tuvo en su momento de algunos cargos como el GFF y el Cotrans, que decir de más de 7.700 verificaciones en materia de GLP, ¿verdad? Que el gas licuado de petróleo aún se encuentra regulado y que continuamos junto con la Dirección General de Energías, Hidrocarburos y Minas, y que decir de nuestra importante labor de cara pues a la verificación de los precios de los alimentos, ¿verdad? Que ha sido pues otro importante componente. Estamos hablando de más de 149.000 verificaciones a toda la cadena de suministro de alimentos. Nos estamos refiriendo a importadores, empacadores, distribuidores, tiendas mayoristas, puntos de venta final en mercados y supermercados. Esto pues se derivó en más de 400 verificaciones, investigaciones que realizamos en su momento y que llevaron pues a que en este momento se encuentren 116 casos en el Tribunal Sancionador. De estos 116 casos que fueron presentados por indicios de incremento injustificado de precio y también por el tema de estas obstaculizaciones a la labor de la Defensoría, provocó que ya pues tengamos 50 casos que han sido sancionados. Esto superan los $152.000, que en total pues es parte del esfuerzo que estamos impulsando de cara a evitar los abusos. Ahora, el efecto que esto se tiene a nivel macroeconómico ha sido pues clave en el sentido de que se ha logrado amortiguar el efecto de una crisis que desde el año pasado estamos viviendo de altos costos de producción. El incremento de los costos de los combustibles, el incremento de otros insumos ha llevado a que nuestro país pues a pesar de todo eso se mantenga con las tasas más bajas de inflación a nivel regional. Ok, ha sido una experiencia propicia para poder comprender que en la medida que podamos ver la tormenta, prepararnos para poderla soportar. Así es, Ernesto. Que creo que al final, cuando hablamos en términos numéricos, vemos que realmente se sostiene, digamos, como un factor importante para la economía familiar. Pero hay otros factores ajenos que escapan y es estar lidiando con el tema de la inflación, ¿no? Y sobre todo, particularmente de precios, como por ejemplo el tema del huevo, que ha sido uno de los que en los últimos días ha encarecido y que se ha logrado contener a partir de acciones más concretas. Por ejemplo, el tema de los agromercados, por ejemplo, porque yo sé que mucha gente está yendo a estos lugares para poder comprarlo a un precio donde hay un ahorro casi de $1, $2 casi en algunos casos, ¿verdad? Vamos a hablar de esto cuando regresemos. Me piden una pausa comercial. Gracias por estar con nosotros. 7:34. Regresamos. Diálogo con Ernesto López. Bien, gracias nuevamente por estar con nosotros. Vayámonos a lo más específico cuando digamos, nos vamos a entrar a un mercado y ver el tema de verificación de precios, ¿sí? Y sabemos que en la canasta básica el tema del huevo ha venido a dar ciertos, digamos, preocupaciones más fuertes por el alto precio que este ha experimentado, también el precio del frijol. ¿Cuál es el examen que se le ha hecho a estos días en los cuales hemos visto a una defensoría muy activa, trabajando, supervisando, verificando precios en cuanto a estos productos? Bueno, estamos hablando de una situación en la cual no podemos negar el hecho de que mucho de la estructura de costo ha tenido un impacto en el tema pues avícola en general, tanto pues por el incremento en los precios del maíz y también de la soya.
No obstante, pues hay que también tener en cuenta que en las últimas semanas también el tema de la gripe aviar ha sido un elemento que a nivel internacional en varias regiones pues ha impactado fuertemente, en Estados Unidos, México, también en Sudamérica. Se tienen casos en los cuales ha habido pues una importante pues afectación, y esto también ha exacerbado algún elemento especulativo de parte de algunos productores locales, que al ver cómo esto podría generar un impacto, obviamente en nuestro país se descarta hasta el momento pues el hecho de que exista algún caso de gripe aviar. De hecho, en las últimas semanas se ha estado muy pendiente los diferentes ministerios vinculados a esta labor de preventiva, tanto pues el Ministerio de Medio Ambiente con la verificación en las zonas donde vienen pues las aves de paso, que son pues las principales vectores que pueden traer en este caso este tipo de virus, el Ministerio de Agricultura con el redoblar las medidas a efectos de evitar que en las granjas exista de ponedoras de huevos que puedan existir algún caso de gripe aviar, y también pues el Ministerio de Salud también ha estado pues muy pendiente de emitir diferentes protocolos a efectos de poder estar listos en el momento que se pueda presentar algún tipo de caso. Y nuestra institución, la Defensoría, ha estado muy pendiente del tema comercial, realizando las verificaciones y los requerimientos de información que nos permiten, por un lado, identificar que existe un incremento en cuanto a los costos de producción. No obstante, lo que vemos es que esa es la causal. Perdón, Ricardo, ese es un elemento que está ahí, okay. Pero también vemos algún elemento especulativo, porque al ver cómo en algunos puntos, por ejemplo en la cadena de distribución, ha habido pues un incremento sustancial. Entonces creo que ese es un elemento importante, cómo hay intermediarios que ante el escenario de un potencial incremento que se está generando pues a nivel internacional, también ellos también ven la oportunidad de decir, podemos especular con el precio. Así que hacia eso estamos enfocados muchos de nuestros esfuerzos, al tema de la intermediación, a efectos de poder eliminar en este tipo de casos, este tipo de abusos que se puedan presentar en contra de nuestra población, y es por ello de que el Ministerio de Agricultura ha pues activado una importante medida a través de los agromercados, poniendo pues a la disposición el cartón de huevo, un precio de $3.95, que es bastante accesible. Es un precio que pues permite acercar del productor al consumidor este tipo de productos. Esto sin duda alguna ha favorecido a miles de familias salvadoreñas. En este momento estamos hablando de más de 50 agromercados que están en diferentes puntos de nuestro país realizando pues esta labor de distribución, y no solamente en los huevos, también estamos hablando de frijoles. Estamos hablando, el frijol se está brindando a un precio de $1.12 la libra, también es bastante accesible y muy por debajo a los precios de supermercados, y qué decir también de los mercados, entre otros productos, frutas y verduras, que lo que buscamos es precisamente acercar este producto de los productores a los consumidores. De esta manera el productor puede vender los diferentes productos a un precio que le permita pues recuperar sus costos relacionados al cultivo, y por otro lado pues el consumidor también puede acceder a un precio de los productos que sea bastante accesible. Así que estas medidas concretas sin duda alguna vienen a facilitar el acceso de los productos, aparte también pues del hecho de que la semana pasada la Asamblea Legislativa aprobó una importante medida relacionada a la ampliación, ¿verdad?, por un año más de esta excepción o eliminación a los impuestos, a los aranceles, a más de 22 productos de la canasta básica de insumos agrícolas. Entre ellos, pues es importante mencionar que se incorporó también el tema del huevo de gallina y la carne de pavo, ¿verdad?, que eran productos que previo a esta aprobación pues no estaban considerados, y lo que andamos buscando es siempre mecanismos en los cuales faciliten la disponibilidad de los productos. Sabemos de que... y hay disponibilidad, perdón que te interrumpa, sí. Porque déjame Claro. ultimar detalles en dos aspectos. Las razones del huevo, y en particular, que es el que estamos hablando así de manera enfática, ha sido precisamente porque hay un factor, entre otros, que la cadena de distribución, pues, los costos han tenido, han sufrido alzas, ¿no? Pero este tema de la gripe aviar, no tenemos no hay ningún caso. Ningún caso, gracias a Dios, para poder decir de que también podría ser.
pero sí hay un factor especulativo. Seguimos todavía lidiando con ese factor. ¿Qué está pasando? ¿Somos demasiados endebles nuestras leyes para poder castigar este factor? Porque es un factor correcto. Aprovecharse de las personas más humildes y todos consumimos huevos, ¿no? De hecho, pues es la proteína más barata, ¿verdad? La que tiene acceso a la población, y sin duda alguna, pues es bastante consumido en nuestro país. En función de esto, reitero, pues al margen del tema del incremento de los costos de producción, sí hay un elemento especulativo en la parte de la intermediación, y es el elemento que en este momento estamos nosotros investigando a efectos de poder determinar la responsabilidad de aquellos agentes, aquellas empresas que puedan estar incrementando sin ningún tipo de justificación, ¿verdad? Y ahí viene pues el tema de cómo la Defensoría puede actuar y poder establecer sanciones que pueden llegar hasta los 500 salarios mínimos. De hecho, también es importante señalar que la medida del gobierno a través de los agromercados precisamente trata de eliminar esta situación del intermediario y de atacar de manera directa con productos que sean de disponibilidad para la población, y esto sin duda alguna también ayuda a disminuir, ¿verdad?, el efecto especulativo que se puedan generar en algunas zonas de nuestro país por parte de algunos comerciantes. El hecho de ver de que hay un producto que se está vendiendo a un precio bastante atractivo, y obviamente que a nivel de competencia también la gente deja de consumir los productos con altos precios. En el caso del frijol, ¿es la misma historia o hay variables diferentes? Porque bueno, también ha sufrido un incremento, claro, que de acuerdo a algunos agricultores hay varios factores, y uno que se les ha sumado hoy, que parece ser que es el tema del agua, ¿no? Otro de los que están negociando para ver de qué forma puede sacarse también del contexto de la nueva acciones que está llevando a cabo la autoridad salvadoreña del agua. Vamos a hablar un poquito de este tema porque me están pidiendo una pausa. Gracias por estar con nosotros, 7:45 minutos. Gracias por estar enviando también sus comentarios, sus preguntas, que ya las vamos a trasladar a nuestro invitado. Diálogo con Ernesto López. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros. Continuamos conversando con Ricardo Salazar, presidente de la Defensoría del Consumidor, esta mañana, en el contexto de lo que recientemente se dio, que es el Día Mundial de los Derechos del Consumidor, una evaluación del trabajo que se ha hecho pertinentemente con el establecimiento hace un año de las medidas compensatorias que han sido paliativas a lo que podría considerarse todo este tema relacionado con los niveles de inflación que están experimentando. Sin embargo, hay factores de los cuales se sigue lidiando con ellos. Ese tema ya lo hablamos del tema del huevo, sí, y en particular hablábamos sobre, al cierre del bloque anterior, con respecto al tema del frijol, que es otro también que ha experimentado un precio alto. Y también hablábamos sobre este tema del agua, que parece ser que en el canon están entrando a negociaciones con la Autoridad Salvadoreña del Agua para que los agricultores también no se vean, con este nuevo impuesto o este nuevo pago por el uso de agua, ¿no? Bueno, hay que tener en cuenta que la Autoridad Salvadoreña del Agua es una entidad nueva, ¿verdad? Prácticamente está realizando un esfuerzo importante de cara a ordenar, ¿verdad? Y obviamente pues a trabajar por el buen cuidado de este recurso hídrico. En función de esto se están pues realizando una serie de anuncios relacionados pues al tema de los diferentes cánones que se están estableciendo. Por ejemplo, en el caso del sector agrícola, sí se han tomado pues medidas necesarias a efectos de poder evitar el impacto pues en este sector, que es pues también altamente demandado en el tema del agua, para no afectar directamente al consumidor en cuanto a los precios, es decir, que esta situación pues no lleve a incrementar sus costos de producción, teniendo en cuenta que ya son altos de cara a otros insumos, y en función de esto pues están tomando las acciones necesarias por parte de la Autoridad Salvadoreña del Agua. Debo decir que en el caso particular de la Defensoría hemos firmado un convenio que nos permite pues facilitar la atención en casos de agua potable, ¿verdad? Hay una serie de situaciones que se están presentando a nivel nacional, temas de desabastecimiento, de mala calidad, de cobros indebidos con diferentes proveedores, y que obviamente también afecta el bolsillo de la población, y de esa manera pues Ernesto también
también le estamos dando una atención integral a ese tipo de problemáticas por medio de la resolución de casos colectivos. Recientemente pues hemos estado en diferentes colonias pues a nivel de municipios del interior de nuestro país, donde tanto los equipos de la Defensoría como la Autoridad Salvadoreña del Agua están pues realizando las visitas para constatar las problemáticas. Reitero, casos de desabastecimiento, de mala calidad del agua, también de cobros indebidos, que reitero, tienen un impacto directo en el bolsillo de la población, son también de los temas que estamos tratando directamente con ellos. Ok, el frijol, ¿qué ha pasado? ¿Siempre con el tema especulativo, acaparamientos? ¿O qué está pasando también? Bueno, en el caso del frijol tiene un ciclo productivo que la mayor cosecha de frijol sale en el mes de noviembre, ¿verdad? Ya estamos en el mes de marzo, obviamente que esa cosecha poco a poco viene disminuyendo, y es ahí pues en el mes de marzo que se inicia pues o se activa lo que es la importación de frijol, principalmente de Nicaragua, que tiene una cosecha importante. Esta se está realizando obviamente con las diferentes transacciones que realizan los importadores, y de parte pues de nosotros estamos siempre muy pendientes de poder verificar el hecho de que no existan abusos. De momento se descarta un tema de desabastecimiento, pero sí hay que reconocer que los costos de producción que igualmente han impactado este sector ha llevado a que el nivel de precios sea pues muy superior, y que obviamente esto puede estar impactando de cara pues al consumidor final. Esto sin duda alguna hace más que necesaria la labor de instituciones como la nuestra, como la Defensoría del Consumidor. Nosotros tenemos en este caso una articulación con la Dirección General de Aduanas del Ministerio de Hacienda, con quien nos está pues brindando la información de los importadores en este caso, para poder corroborar los precios de importación que ellos están pues declarando al momento de internalizar el producto, y compararlo con los precios que se están pues vendiendo en nuestro país, siempre con el tema de poder identificar cualquier práctica abusiva que pueda estar vinculada al incremento injustificado de precios. A ver, detrás de todo esto hay un trabajo de verificación de precios. Y esto los ha llevado desde luego a veces a enfrentar realidades como por ejemplo este fin de semana, creo que con una empresa embotelladora de agua creo que hubo un problema también, no sé qué tuvo, ¿no? Bueno, estamos nosotros en una... Este solo es un eslabón, perdón, es un eslabón de muchas acciones. De muchas acciones que estamos impulsando, correcto. Por ejemplo, en este caso, pues de esta empresa que se encarga pues al envasado de agua, realizamos una verificación, una inspección, incluso la Autoridad Salvadoreña de Agua realizó una toma de muestra, ¿verdad?, a efectos de poder descartar en este caso que existe una mala calidad de parte del producto. Estos resultados aún están en proceso. Lo cierto es que nuestras instituciones están trabajando pues de lunes a domingo, ¿verdad?, día con día, de manera incansable, y hay diferentes ámbitos de trabajo, tanto la parte de verificación, también el aspecto de auditoría, en los cuales pues nosotros estamos realizando requerimientos de información. Estamos también velando porque estas empresas dedicadas a la importación de productos, de alimentos que están libres de impuestos, también se están haciendo verificaciones para garantizar que estos beneficios de no pago de impuestos efectivamente se trasladen a los consumidores. Así que es una labor intensa de parte de nuestra institución y de otras instituciones del Estado que estamos coordinando de cara pues a poder atender una problemática de orden mundial y nacional, pues tiene un impacto directo. Hablamos de una defensoría cerca del consumidor. Así es, una defensoría que hoy en día puede informar a la población que hemos recuperado más de $70 millones a favor de 388,000 consumidores. Este es un esfuerzo que demuestra cómo en un poco más de 3 años y medio, en 45 meses desde junio del año pasado, hemos logrado un monto de recuperación que representa el 59% de toda la historia de la Defensoría del Consumidor, y esto se debe precisamente a una estrategia de acercamiento de nuestros servicios. Hoy en día contamos con 72 medios de atención. La mitad de ellos son de carácter virtual, ¿verdad? Esto facilita mucho, incluso ya hemos abierto nuestras primeras 5 ventanillas para nuestra diáspora. Estamos ya pues en la perspectiva de poder atender a más de, en este caso, 700,000 salvadoreños que se encuentran en 5 importantes consulados de nuestro país. Estamos hablando de Boston,
de Elizabeth, estamos hablando de Long Island, de Duluth y también de Houston, Texas, en los cuales pues existe esta importante cantidad de salvadoreños, pero nuestra perspectiva es poder atender a todos los salvadoreños en el exterior, quienes es bien importante señalar que más del 40% de ellos tienen un contrato de servicio activo en El Salvador. Me refiero a que servicios de agua potable, de electricidad, de telefonía, préstamos bancarios se encuentran pues todavía activos, y cuando surge pues algún problema con algún proveedor domiciliado en El Salvador, muchas veces se le complica al salvadoreño en el exterior el poder presentar su denuncia. Es así que a través de estos mecanismos de atención virtual nosotros ya estamos brindándole la atención de forma oportuna. Hay también que mencionar de que muchos de ellos realizan compras en línea para sus familiares en El Salvador, y de igual manera se pueden presentar problemáticas en materia del comercio electrónico. Así que nuestra institución está muy activa, no solamente en el campo de inspección, también en el campo de la atención a los consumidores y también en la parte educativa. Debo mencionar pues que más de 50,000 salvadoreños hemos compartido pues diferentes temáticas de protección al consumidor, y de hecho pues es importante señalar que en esta perspectiva la semana pasada lanzamos la campaña dedicada pues a que los consumidores puedan conocer más de sus derechos y puedan defenderlos. Es importante decir que un consumidor que esté informado puede actuar, ¿verdad?, puede defender sus derechos. En función de esto hemos lanzado esta campaña que lo que busca es precisamente en todo el año poder colocar diferentes derechos de los consumidores en temas vinculados a las promociones, a las ofertas, vinculadas a la publicidad, vinculadas a la identificación de cobros indebidos, entre otros pues aspectos importantes que la Ley de Protección al Consumidor nos asisten y que obviamente nosotros estaremos muy atentos a poderles compartir para que todos podamos ser conocedores y sobre todo todos podamos actuar de manera directa de cara pues a poder defender nuestros derechos. ¿En cuánto tiempo el país puede lograr una estabilización de precios de estos dos productos en particular que hemos hablado? Porque es parte de lo que señalan nuestros televidentes, huevos, frijoles, por decirlo así. Bueno, estamos nosotros trabajando de cara a una estrategia que permita reducir los costos precisamente de producción. El Ministerio de Agricultura está trabajando ese eje que es central y que obviamente pues esperamos en las próximas semanas se puedan anunciar estas medidas para que en los próximos ciclos productivos obviamente pues se puedan tener precios más accesibles para nuestra población. Bueno, el tiempo se nos fue. Me preguntan acá sobre el tema de las tarjetas de crédito. ¿Debería tener un énfasis similar a lo que están haciendo con el huevo y los frijoles? Preguntan acá. Bueno, también, el abuso que hay en tarjetas de crédito. Bueno, en tarjetas de crédito es uno de los segmentos en los cuales existe pues mayor denuncia, ¿verdad?, relacionadas a temas de algunas comisiones que se les recargan a los consumidores, así que estaremos también muy pendientes de poder activar también otros mecanismos que permitan atender casos colectivos, que es un medio en el cual se nos facilita el poder atender a un conglomerado de consumidores en general. Las 11 medidas siguen vigentes, ¿verdad? Prácticamente pues tenemos la mayoría de esas están vigentes, ¿verdad? Entre ellas creo que la más destacable es la regulación a los precios del GLP y qué decir también de esta excepción de impuestos pues a más de 22 productos de la canasta básica. Ok, interesante. Gracias por habernos puesto en actualidad y sobre todo también en complemento a lo que analizábamos en la primera parte del programa, que es precisamente lo que está sucediendo afuera en el mundo financiero y que tiene repercusiones obviamente en la economía en Latinoamérica, especialmente como la nuestra. Gracias por habernos acompañado. Muchas gracias, Ernesto, y también por recordar los números de la Defensoría, el 910 y el 7844-1482. Estaremos muy atentos a poder brindar cualquier tipo de asesoría o recibir sus denuncias. Bueno, gracias, Ricardo. Por mi parte, esto es todo por hoy. Quiero invitarlos a que continúen con nuestra programación y por supuesto a que le ponga mucho énfasis, muchas ganas a todos sus proyectos, toda esa visión que lleve de objetivos para la presente semana. Así es que desde ya, muchísimas gracias. Ahí estaremos siempre acompañándolos a ustedes a esta hora, a las 6:30 de la mañana, todas las mañanas con nuestro programa. Por mi parte, esto es todo por hoy. Pásenla bien y como siempre también recuerden lo más importante, amar a Dios sobre todas las cosas. Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López.